Levítico capítulo 21, Leviticus chapter 21, verso 16 verse 16 al 23, to 23 al 22, perdón. to 22. Dice así la escritura. Scripture says, Y Jehová habló a Moisés diciendo: and the Lord said to Moses, habla a Aarón y dile: say to Aaron, ninguno de tus descendientes por sus generaciones for the generations to come, none of your descendants que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. who has a defect may come near to offer the food of his God. Repita conmigo: el pan de su Dios. The food of his God. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. No man has any defect may come near. Varón ciego o cojo, No man who is blind or lame, o mutilado o sobrado, disfigured or deformed. o varón que tenga quebradura de pie, No man with a crippled foot, o rotura de mano, crippled hand, o jorobado, or who is a hunchback, o enano, or a dwarf, o que tenga nube en el ojo, who has an eye defect, o que tenga sarna, or who has a fester, o empeine, or running sore, o testículo mayugado. damaged testicles. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, No descendant of Aaron the priest en el cual haya defecto, who has any defect se acercará is to come near para ofrecer las ofrendas encendidas to present the food offerings to the Lord. para Jehová. Hay defecto en él, He has a defect. no se acercará He must not come near. a ofrecer el pan de su Dios. Offer the food of his God. Repita: el pan de su Dios. The food of his God, the bread of his God. De lo muy santo He may eat y de las cosas santificadas most holy food podrás comer. of his God. Puede sentarse. You may have a seat. ¿Cuál es el mensaje de Dios para los que predican el mensaje de Dios? What is the message of God for those who preach the message of God? Hay un mensaje de Dios There is a message from God para aquellos for those que predican el mensaje de Dios. that preach God. Hay un mensaje de Dios There is a message from God para aquellos for those que desean ser usados por Dios. desire to be used by God. Y este mensaje es muy importante And this message is very important si tú quieres ser usado por Dios. if you want to be used by God. La Biblia dice The Bible says que cada animal que se ofrecía a Dios en sacrificio that each animal that was sacrificed to God tenía que ser un animal sin defecto. had to be an animal without any defects. Porque los animales sin defectos Because the animals without defects eran una prefigura de Cristo. were a prefiguration of Christ. Pero también a los que ministraban, But also those who minister a los sacerdotes, to the priests, Dios también le exigía God also asked them, que ellos fueran perfectos, asked for them to be perfect, que ellos buscaran la perfección, to seek perfection, porque ellos prefiguraban because they also a Cristo mismo. figured Christ. Así que se sobreentiende So you understand que el ministro de Dios the minister of God, debe ser un ejemplo de pureza y de santidad, porque él es un representante they are a de un Dios santo. someone who represents a holy God. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Así que se sobreentiende que el ministro So we understand that the minister o el sacerdote or the priest es la encarnación de la pureza. is the reincarnation of the purity. Ahora, obviamente Dios no descalifica a nadie Obviously, God does not disqualify it. porque tenga un defecto físico. Does not disqualify them because they have a physical defect. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando nosotros vemos esto, when we see this in the Old Testament, nosotros podríamos pensar, we might think, pero ¿por qué Dios why es tan exigente? does he ask so much? ¿Por qué Dios está pidiendo estas cosas? He's asking for so much. Why is he asking for these things? Y es importante para nosotros entender It's important for us to understand que cada cosa tiene un propósito. everything has a purpose. Cada cosa que Dios pide, Thing that God Dios la pide por algo. asks for it for a reason. Gloria a Jesús. Glory be to Jesus. ¿Por qué Dios pide perfección Why does God ask for perfection? en los sacerdotes? Why does he ask it? ¿Por qué Dios pide perfección He ask it from, en sus ministros? and why does he ask perfection? Y cuando nosotros pensamos en esto, Now, when we think of this, nosotros podríamos pensar, we might think oh, Dios pide perfección. God asks for perfection
de los ministros, from the ministers, de los pastores. the pastors. Y pensamos que eso no me incumbe a mí, And we think, but that does not apply to me. porque yo no soy un ministro, I am not a minister, yo no soy un sacerdote. not a priest. Pero lo que de la Biblia dice es otra cosa. The Bible is saying is something else. La Biblia dice en Apocalipsis, The Bible says in the book of Revelation, capítulo 1 y versículo 6, chapter 1, verse 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes says that he made us para Dios su Padre. priests for God. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que Dios no solamente está hablando de los pastores, Dios está hablando también de ti. Dios está hablando también de ti. Dios te ha dicho que te ha hecho reyes y sacerdotes. Así que Dios ha hecho un reino de sacerdotes. Cada creyente redimido con la sangre de Cristo es un sacerdote de Dios. Toca a alguien y dile: tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres un sacerdote de Dios. You are a priest of God. Dios no hizo reyes y sacerdotes God created us kings and priests para Dios. for himself. Así que cada creyente es un súbdito Is a priest del reino de Dios, que tiene acceso directo de parte de Dios a su trono como sacerdote de Dios. as a priest of God. Todos tenemos esa facultad. We all have. Antes solamente podía entrar Before al lugar santísimo el sumo sacerdote. Antes solamente entraba el sumo sacerdote. No todo el mundo podía entrar a la presencia de Dios, pero Cristo nos ha hecho sacerdotes para que entremos a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Somos una nación santa, dice la Escritura. Real sacerdocio. Tú no puedes verte como una estufa vieja, como algo viejo, como algo inservible, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice la Escritura, somos real sacerdocio. Eso es lo que Dios ha dicho. this is what God says. Alabado sea Dios. Ahora nosotros somos los que llevamos el pan. Now we are the ones that carry the bread. Ahora nosotros somos los que administramos el pan de Dios. We are the one who administer the bread of God. Tú no lo sabes, pero eres un administrador del pan de Dios. You don't know it, but you are a minister. Hoy tú lo vas a ver. Today you will see it. Today you will know. Es interesante lo que dice la Escritura. It's very interesting what scripture says. Y el pasaje que más ilumina el significado And the passage that most illuminates de esto the significance of this es el de los panes de la presencia is the one about the bread of the presence, o los panes de la proposición or the bread of the proposal, o de la presencia de Dios. or the bread of the presence of God. Porque ese pan Because this bread que se colocaba that was placed sobre la mesa de la proposición upon the table of proposal estaban 7 días was there for 7 days. en la presencia de Dios. 7 days in the presence. A los 7 días se cambiaban por pan nuevo. They would change the bread for Y de ese pan from that bread que se sacaba that was taken de la presencia de Dios, from the presence of God. debían comer los The sacerdotes. high priest would eat from that bread that was taken out of the presence of God. Y por eso se le llama pan de la presencia, And that is why it is called bread. porque estaban en el lugar santo 7 días en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Levítico capítulo 24, Now Leviticus chapter 24, versos 5 al 9, verse 5 and 9 es el pasaje que más ilumina el significado de esta palabra. is the passage that most illuminates Ahora, específicamente el versículo 9 this word, especially verse 9. dice que Aarón y sus hijos It says that Aaron and his debían comer ese pan are to eat this en el lugar santo, in the sanctuary, porque eso era most holy part. cosa santa, That was something santa that was holy para él. for God. ¿Por qué? Why? Porque ese pan había sido expuesto Because that bread was
exposed 7 días 7 days en la presencia de Dios. of God. Ahora es interesante Now it is interesting el significado de esto. to see the significance of this. La palabra pan The word bread engloba todo lo necesario para el sustento físico. has to do with all of the necessity for the physical. Entonces, el pan So the bread representa represents la provisión de Dios. visions of God. Ahora, el significado va más allá de esto. Now the significance of the bread goes far beyond it. No solamente el pan estaba expuesto 7 días en la presencia de Dios, Not only was the bread exposed for 7 days, sino que el sacerdote debía de comer but the priest had to eat ese pan that bread en el lugar santo, enfrente de la presencia de Dios. of God. Es interesante esto, This is very interesting porque compartir una comida, because to share food quizá para nosotros no tenga el significado have the significance, que tiene the meaning that it had, para un hebreo. that it has for a Hebrew person. Pero compartir una comida But to share bread implica compañerismo, has to do with implica intimidad. being intimate. Tú no llevas a la mesa a cualquiera dentro de ese contexto cultural, sino a tus íntimos. Those who are intimate to you in their culture. Esto explica This means, por qué el apóstol Pablo dice this is why the Apostle Paul said, que tú no le puedes decir bienvenido a tu casa, you cannot welcome ni compartir una comida or share con aquel que llamándose cristiano actúe como un inconverso, según 1 de Corintios worldly person according to 1 Corinthians 5:11. 5:11. ¿Por qué? Why? Tú no le puedes decir You cannot tell him, al que anda mal, the person bienvenido, o estoy de acuerdo contigo, porque cuando tú se lo dices, le está diciendo que tú estás en desacuerdo con Dios. that you are unagreeing or not agreeing with God. Alabado sea Dios. Praise God. Ahora es interesante, Now it is interesting. el sacerdote tenía que comer en la presencia de Dios. The high priest had to eat in the presence of Y esto ilustra la relación cercana This illustrates the close que había relationship entre el sacerdote y Dios. God had. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Tú tienes que comer el pan en la presencia de Dios. Y esto habla de intimidad. Esto habla de cercanía. Los que quieren ser usados por Dios tienen que aprender a comer el pan en la presencia de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Praise God. Y esa relación cercana It's very close, intimate. era una ilustración It was an illustration de la base del servicio of the base of the service. con que el sacerdote iba a servir a Dios. The priest, Era en una relación de intimidad, it was in a relationship. de acercamiento. El hombre de Dios tenía que entender, los sacerdotes tenían que entender, The priest had to understand. tú no sirves a Dios, You cannot serve. o tú no sirves a un Dios You cannot serve a God. que te va a exigir That's going to ask of you que tú le entregues tus hijos en sacrificio. to give your time. Tú le estás sirviendo a un Dios You are serving a God que te invita a comer en su mesa, que te invita a participar con Él en su mesa, a tener esa intimidad con Dios. A este es el Dios que le servimos. Dale un aplauso al Señor. A ese es el Dios que tú le sirves. that we serve. This Alabado sea Dios. serve. Praise God. Y ese pan And this bread prefiguraba a Cristo. prefigured Christ, or was symbol of Christ. El pan de la presencia The bread of the presence era una prefigura de Cristo. was a symbol of Christ. Todo lo que se escribió, dice el apóstol Pablo, Everything that was written, the Apostle Paul teaches, en el Antiguo Testamento, everything that was written in the Old era símbolo y figura, sombra de lo que había de venir. Todo lo que vemos en el tabernáculo era una prefigura de Cristo. Christ.
Así que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos eco de esta palabra cuando Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, soy el pan de vida. Alabado sea Dios. Antes llevaban el pan los sacerdotes, ahora lo llevamos nosotros. Toca a alguien y dile: tú lleva el pan de Dios. Ahora hay un mensaje de Dios para los que llevan el mensaje de Dios. Hay un mensaje para nosotros. Todo el que quiera ser usado por Dios tiene que entender algunas cosas, porque Dios está diciendo que no todo el mundo lleva su pan. No todo el mundo lleva su pan. Es interesante. Yo no sé si usted puede ver que Dios está diciendo que nadie con defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y es una palabra recurrente aquí, versículo 17, y vuelve otra vez Dios a mencionarlo. Nadie que tenga defecto, verso 21, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No se podía acercar. Y cuando hablamos del pan de Dios, es importante que tú entiendas que Dios no solamente le está hablando a los sacerdotes, que Dios no solamente le está hablando a los pastores y ministros, que Dios le está hablando al que se sienta en último lugar en la banca de la iglesia. Dios le está hablando al que toque el instrumento en la iglesia. Dios le está hablando al líder. Dios le está hablando al líder celular. Dios le está hablando al que barre la iglesia. Dios le está hablando a todos los de la iglesia y le está diciendo: nadie puede ofrecer el pan de su Dios si tiene defectos. Es a todos que Dios no está hablando. Alabado sea Dios. Y entonces Dios comienza a decir una serie de cosas. ¿Quién no podía ofrecer el pan de su Dios? Y hay 11 cosas o defectos que nos incapacitan o que nos hacen ineptos o descalificados, si se quiere, para ofrecer el pan de mi Dios. Y lo primero que Dios dice: ningún ciego podrá administrar mi pan. Y usted dirá: yo veo bastante bien. Sí, pero cuando Dios está hablando que ningún ciego, Dios no está hablando aquí de ciegos físicos. Dios está hablando que ningún ciego espiritual, ninguna persona con un astigmatismo espiritual, con una desfocalización en su mirar, puede administrar el pan de Dios. Ningún ciego espiritual, porque la ceguera lo descalifica para llevar el pan de su Dios. Alabado sea Dios. Es el peor flagelo que puede tener una persona, es no tener visión, es ser una persona ciega espiritualmente hablando. Hay una iglesia en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3 y verso 17. La iglesia de la Odisea no tenía problema para down payment. Era una iglesia rica,
y decía: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Jesús le habla a esta iglesia y le dice: tú dices que no necesitas, tú dices que eres rico, y yo te digo que tú no sabes que tú eres ciega y una desventurada y miserable, y si tuvieras ojos para ver, te diera lo desnuda que está espiritualmente delante de mí. Spiritually naked you are in front of God. Gente que no ve su condición, There are people that do not see their condition. que piensan que están bien. They think they're fine. Es un defecto It's a defect. muy fuerte Very strong no poder ver. not to be able to see. Yo estoy bien así. I'm fine this way. Es un defecto. The defect. No importa lo que tú seas. Doesn't matter what you are. Tú puedes ser un maestro, puedes ser un mecánico, puedes ser un empresario, lo que sea. Businessman, Si te falta visión espiritual, lacking spiritual vision, tienes un gran flagelo. you have a great flaw. Muchos ojos que ven, A lot of eyes see. hay muchos que ven, There are a lot of people that can see, pero hay pocos que miran but there are very con los ojos del Espíritu. Tú necesitas la visión de Dios. Tú necesitas, como le dijo el Señor: compra de mí colirio y unge tus ojos para que veas. your eyes so that you can see clearly. Necesitamos visión de Dios. Vision from God. Necesitamos visión de Dios. Vision of God. Necesitamos decirle al Señor: quita de mí, quita de mí todo velo de mis ojos. Upon my eyes. Tú necesitas visión de Dios God's vision. para casarte con ese hombre. Tú necesitas visión de Dios para comprar o vender. Tú necesitas visión de Dios. Cuando tienes visión de Dios, cuando tienes discernimiento de Dios, tú puedes ver en el corazón del hombre, porque el Espíritu de Dios hace que tu libro tire una radiografía a las intenciones y a las motivaciones de la gente. Y muchas veces tú no tienes todo el conocimiento quizás, pero tú dices: yo no siento paz en esto, yo no voy a hacer eso porque yo no siento paz, yo no voy a firmar ahí, yo no sé qué es, no siento paz. Es como el tiquite del Espíritu It's like a pressing. que te dice: no te metas por ahí, no camines por ahí. Don't go from there. Don't Alabado sea Dios. praise God. Cuando tienes visión de Dios, You have vision from God. el Espíritu Santo escanea el corazón de la gente a través de tus ojos. Parts through your eyes. Gloria al Señor. Muchas veces hay una alarma del Espíritu. Quizás no lo entiende en su totalidad, pero tú sabes que hay algo que se está moviendo, que es raro. Pero cuando tú eres un ciego, el ciego, dice la Biblia, The Bible says that the blind person, la Biblia dice: el avisado ve el mal the Bible says that the one y se apercibe, will see what's bad, pero el ciego sigue will be careful caminando y recibe el daño. to walk and receive the. Por eso es que hay mucha gente que despiertan, There are a lot of people that wake up. dicen los dominicanos, después de palo dado, People say that they wake up after they receive the hit, después que ya están en el problema. after they are in the problem. ¿Y por qué no lo viste antes? Why didn't you see it? Dios dice: no van a llevar el pan mío los que son ciegos. Necesita mirar, You need to be able to see. tiene que orar, You have to pray. pidiéndole a Dios: dame visión, quítala Get rid. el velo de mis ojos, e enséñame, muéstrame lo que no veo, para que no reciba el daño del diablo. I may not receive harm. Tampoco, dice Dios, God also, llevará mi pan also el cojo. those who are lame or crippled Diga el cojo. cannot carry my bread. Those who are lame cannot carry my bread. Hebreos capítulo 12 y versículo 12 dice la escritura Hebrews chapter 12 verse que los que rechazan la gracia de Dios, to reject God's grace. dice, los que rechazan la gracia de Dios, To reject God's grace por lo cual dice, levantad las manos, will lift their hands, las manos caídas their falling, y las rodillas paralizadas. and their knees that are paralyzed. ¿Por qué hay cojera? Why are
comienza la cojera? People are crippled. Where does it ¿Sabe dónde comienza la cojera? La cojera comienza en las rodillas. start? In the knees. Cuando no doblas las rodillas, cuando tú no doblas las rodillas, comienzas a cojear. Cuando tú no doblas las rodillas, comienzas a tomar decisiones equivocadas. Cuando tú no doblas las rodillas, comienzas a verlo todo mal. Your knees, you see everything wrong. ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque tú tienes las rodillas paralizadas. Because you have your knees paralyzed. ¿Y cómo salgo de ahí? And how do I come? ¿Cuál es el secreto para soltar la cojera? ¿Cuál es el secreto para soltar las rodillas debilitadas? ¿Sabes cuál es el secreto? Venir al altar, doblar tus rodillas, venir a la presencia de Dios. Cuando comienzas a doblar las rodillas en la presencia de Dios, la cojera se te va, la cojera se te va. Comienzas a caminar derecho. Alabado sea Dios. Y hay gente que quiere caminar en el Evangelio. Quiero ser cristiano. Quiero honrar a Dios. ¿Por qué es que me da tanta lucha? Why am I going through so much trouble? Y comienzan muy animosos, Very strong, pero que se paralizan. but instantly they are paralyzed. ¿Y qué pasa? What's wrong? Quiero honrar a Dios. I want to honor God. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Que me estoy apagando? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Que se me va el desánimo? ¿Sabes qué es lo que te está pasando? Que está entrando en cojera espiritual. Y Dios dice: ningún cojo podrá llevar mi pan, ningún cojo podrá llevar mi unción, ningún cojo podrá llevar mi palabra, ningún cojo lo podrá hacer. Alabado sea Dios. Praise God. Por eso se hace tan difícil a alguna gente. This is why it becomes Ay, qué difícil para mí ser cristiano. how difficult it is to be a Christian. Toca a alguien y le suelta la cojera. Ahora dice: ni mutilado ni sobrado. It also says, no one who is disfigured or deformed. Rashi, uno de los intérpretes de la Torah, One of the interpreters of the Torah dice, says, haciendo un comentario sobre ese versículo, dice: makes a comment ni mutilado ni sobrado about this verse here. o desproporcionado. It says, neither disfigured or deformed. Y el término describe a una persona And this term que describes tiene dos órganos externos that has two external organs que deberían ser iguales, that should be the same, pero no son iguales. but they are not the same. Tiene dos pies, pero hay uno más largo que otro. They have 2 feet, but one of them is longer than the ¿Te imaginas una persona con un pie más largo que otro other, with a longer leg than the other? y otro más corto? Another one that's shorter. Tiene dos ojos, They have 2 eyes. uno más grande One is bigger, y otro más pequeño. one is smaller. ¿Cómo mantienes el equilibrio How do you remain cuando tienes una pierna más alta have one leg that is y otra más corta? another one that is shorter? Necesitas los dos pies iguales You need to balance, para poder mantener el balance, be able to keep the balance, para poder mantener el equilibrio. be able to keep the equilibrium. Alabado sea Dios. Praise God. A veces las personas quieren ser buenos en muchas cosas, A lot of times people want to be good at many things. pero es importante conocer nuestras limitaciones. It's important to know our limitations. ¿En qué somos buenos? What are we good in? Yo no trato de hacer aquello para lo cual no soy bueno. I do not try to do the things that I am not. Trato de enfocarme I try to do en las cosas que sí puedo hacer things that I can do. y tratar de hacerlo lo mejor ahí, I try to do the best I pero nunca ir can. But I'll never go tras lo que yo no manejo. after things that I can. Alabado sea Dios. Praise God. Y muchas personas dentro del evangelio, People in the gospel, in this path, hay algunos que tienen there are some that have una estima más alta a higher esteem de la que deben de tener, than what they should have. A higher y hay otros and there are others que la tienen menos that have a lower esteem de lo que la deberían tener. than what they should have. La Biblia dice: The Bible says, nadie tenga no one más alto concepto de sí have a higher concept of themselves que el que debe tener. than the one that they should have. Yo no me puedo pararme aquí You cannot stand here a decirle a ustedes: and tell you guys, oh, no me miren a mí, mírenlo a él, porque yo no soy nadie. Como si tratara de esconderme detrás de este púlpito. trying to hide behind this pulpit.
Yo no puedo hacerme la miniatura. Lo que no puedo es tener un más alto concepto de mí del que debo de tener. Porque si tengo un alto concepto, eso es orgullo y es pecado. Pero tampoco que tenga un menor concepto de mí del que debo tener. than the one I actually should.